Un presente impregnado de memoria. En 1940, poco antes de poner fin a su vida e intentar eludir el acoso de la Gestapo, Walter Benjamin concluía sus breves tesis de filosofía de la historia, que un conocido admirador de su obra ha calificado como uno de los textos filosóficos y políticos más importantes del siglo XX. En ellas, el malogrado pensador, con la peculiar mezcla de marxismo y teología que le caracteriza, reflexionaba sobre la cita secreta entre generaciones que fueron y la nuestra. Planteaba la redención, entre paréntesis la revolución, como una rememoración de las víctimas del pasado y un rescate de la memoria de los antecesores esclavizados, entre comillas, y atribuía a la clase trabajadora la obra Liberación en nombre de generaciones vencidas. Benjamin formaba la obra de liberación en nombre de las generaciones vencidas. Benjamin formaba parte de una época marcada por la conmoción de la Gran Guerra y centrada casi obsesivamente en el recuerdo, como Mansweick o Proust en literatura, o como los que desde la sociología, Hellbach, o la psicología, Bartlett, Blondel y Vygotsky, comenzaron a sentar las bases de la concepción social de la memoria y que a su vez heredaban una preocupación palpable por el tema en el periodo de entre siglos, de la cual la filosofía de Bergson o el psicoanálisis de Freud son claros y notables exponentes. Es verdad que la discusión sobre la memoria en su proyección social o colectiva, que es tanto como decir acerca de las relaciones entre pasado y el presente, distaba de ser nueva. Los mismos filósofos, poetas o retóricos de la antigüedad la habían planteado a su manera y en su contexto. El propio Cicerón había afirmado en frases lapidarias que ignorar lo que ha ocurrido antes de nacer uno es ser siempre niño, preguntándose qué es el devenir del hombre, si no se enlaza mediante la memoria de los hechos antiguos con la vida de nuestros antepasados. Nuestros antepasados reaccionarios del pasado. Ya que la revolución debía tomar su poesía del porvenir, el siglo XX en cambio parecía regresar de nuevo a la denostada memoria, que, además de su proyección cívico-social, ha ido incorporándose a la reflexión teórica y a la práctica investigadora de las ciencias sociales, aunque con más dificultades y a ritmos menos acelerados. El siglo XX, en cambio, parecía regresar de nuevo a la denostada memoria, que además de su proyección cívico-social, ha ido incorporándose a la reflexión teórica y a la práctica investigadora de las ciencias sociales, aunque con más dificultades y a ritmos menos acelerados de lo que hubiera podido imaginarse. Los estímulos para sociólogos o historiadores procedían, como era de esperar, de los problemas y conflictos de la época, y reflejaban la preocupación por analizar los mecanismos de estabilidad y cambio de sociedades cada vez más complejas, pero también los efectos traumáticos de las grandes catástrofes que sacudieron el mundo a lo largo de la centuria. En uno de esos periodos de inestabilidad, aunque sin que su texto, sobrio y distanciado, lo acusara directamente, Maurice Halbwach publicaba en 1925 Las caves sociales de la memoria, donde por primera vez aparecía perfilado y desarrollado el concepto de conciencia colectiva. Halbwach es estrictamente contemporáneo de Marc Bloch y Lucien Febvre, historiadores ambos en cuya obra no falta consideraciones sobre el uso del pasado y sus relaciones con el presente. Bloch, por ejemplo, percibió claramente los ecos del pasado en la civilización occidental, atribuyéndolos a la herencia clásica y cristiana. Febvre, a la manera de Nietzsche, enfatizó la necesidad catártica del olvido y consideró la historia en las sociedades modernas, al igual que la tradición en las anteriores, como un medio de organizar el pasado para impedirle que pese demasiado sobre los hombros de los hombres. Sin embargo, pese a tan tempranos precedentes, el florecimiento de la memoria como objeto de análisis histórico-social tardó mucho tiempo en producirse. De hecho, los trabajos fundamentales de Mayer, Yerushalmi, Namer
Lowenthal, Rousseau o Nora se remontan no más allá de la década de 1980 y las aportaciones principales de Winter, Judson, Gillis, Lavabre o Stora hay que situarlas ya en el siguiente decenio. Reflexiones tan relevantes como la de Regine Robin o Elizabeth Jellin, así como las exposiciones sistematizadas de las ideas anteriormente planteadas por Paul Ricoeur y Tzvetan Todorov, salen a la luz en torno a los momentos mismos del cambio de centuria e incluso en los primeros años del siglo XXI. Este tardío auge de los mencionados estudios contrasta, no obstante, con su rapidísimo desarrollo a costa de la pasada década. Mayer se permitía hablar de un cierto hartazgo de la memoria y otros diagnósticos coetáneos o posteriores reflejan parecidas percepciones. Saturación de la memoria, Robin. Boom de la memoria en los estudios contemporáneos. Winter, culto a la memoria. Todorov, era de coleccionistas y culto al pasado. Jellin, Andreas Yusen ha considerado su omnipresencia en ámbitos académicos o en el debate social como uno de los fenómenos políticos y culturales más sorprendentes de los últimos tiempos. La restauración historicistas de viejos centros urbanos, la proliferación de museos o el auge de la moda retro constituirían expresiones cabales de dicha tendencia. Lowenthal ha llamado la atención sobre la nostalgia y el anticuarismo que parece asaltar a los ingleses, mientras Rousseau advierte otro tanto entre los franceses y norteamericanos. Este impulso de la memoria en la historia y otras disciplinas podría coincidir paradójicamente con el retroceso, en algún sentido, de la conciencia histórica colectiva. Hobsbawm ha denunciado como uno de los fenómenos más característicos y extraños de las postrimerías del siglo XX, lo que califica que destrucción del pasado, o más bien de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con la de generaciones anteriores, de modo que viviríamos arrojados a una suerte de presente permanente. Por su parte, Elizabeth Jellin subraya cómo las instituciones tradicionales encargadas de transmitir la memoria colectiva, iglesia, familia, clase social, Estado-nación, han visto alterado su funcionamiento en una época de inserciones plurales, entre comillas, que cuestionan las creencias sacralizadas. Lowenthal hace notar que la obsesión por conservar vestigios materiales ha incrementado nuestro conocimiento del pasado, pero ha moderado el uso creativo del mismo. De cualquier modo, la fiebre rememorativa ha adquirido una difusión geográfica tan amplia como variados son los políticos de la memoria misma, que abarcan desde la movilización de pasados míticos para dar un agresivo sustento a las políticas chauvinistas y fundamentalistas, hasta los intentos en el cono sur latinoamericano de crear esferas públicas para la memoria real, que contrasten la política de los regímenes postdictatoriales que persiguen el olvido tanto a través de la reconciliación y de las amnistías oficiales como el silenciamiento represivo. La diversidad de usos de la memoria dificulta cualquier diagnóstico claro e inequívoco sobre las causas de su actual popularidad. Problema este particularmente acrecentado porque a su auge contribuyen preocupaciones cívico-sociales con tendencias intelectuales de sensible proyección en medios académicos. Podríamos en todo caso distinguir motivaciones generales que afectan el fenómeno en su conjunto o sus aspectos más significativos y otras específicas aplicables a sus manifestaciones más concretas y particulares. En sentido amplio, según la interpretación de Huijsen, las culturas de la memoria contemporánea pueden ser leídas como formaciones reactivas a la globalización económica. El fracaso del proyecto ilustrado, el escepticismo con respecto a la idea de progreso y el fin de la historia unitaria darían paso, según Bátimo, a una pluralidad de niveles y modos de reconstrucción del pasado en la conciencia y en la imaginación colectiva.
La fragmentación de la historicidad conllevaría, entre otras cosas, una revaloración de la memoria, una expansión del interés por el pasado. De ahí el papel asumido por la memoria y el olvido en la constitución de nuevas subjetividades emergentes. Existe pues una fuerte relación entre memoria e identidades. No es extraño que conceptos como el de musealización de Louvet o de Lieux de Mémoire de Nora compartan de nuevo, según Husserl, una misma sensibilidad compensatoria que reconoce la pérdida de una identidad nacional o comunitaria. Más allá de una supuesta sensibilidad de clara estirpe posmoderna a la que apuntan estos argumentos, el miedo a las transformaciones aceleradas de nuestro tiempo contribuye a reforzar la tendencia a refugiarse en la memoria, que, como nos recuerda Elizabeth Jellin, fortalece el sentido de pertenencia a grupos o comunidades. En respuesta o reacción frente al cambio rápido a una vida sin anclajes o raíces. Sin embargo, no parece que todo este fenómeno pueda explicarse como una simple reacción frente a los retos angustiosos de un futuro más o menos inquietante. También se ha mencionado, no sin razón, como factores que ayudan a comprender la intensificación de los discursos y las batallas por la memoria desde la década de 1980, la influencia desempeñada por el recuerdo del Holocausto y el estímulo de los procesos de transición democrática y postdictatorial en diversos lugares. En cierto modo, a la manera benjaminiana, muchas de estas rememoraciones del pasado constituyen piezas claves en los combates del presente, en una época en que las perspectivas de un porvenir distinto parecen haberse ido cerrando. La memoria, más allá del interés que nos suscita a los historiadores y otros científicos sociales, como un prisma poliédrico, lleno de caras y de aristas diferentes, refleja, tal como tendremos ocasión de señalar, gran parte de los conflictos más relevantes de nuestro tiempo. Memoria colectiva. La construcción plural de un concepto complejo. La noción de memoria colectiva, tal como nace en la obra de Hallward, se deriva de la conciencia colectiva, que Durkheim, su creador, define como el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una sociedad. Hallward hereda, pues, de Durkheim la idea de que los grupos constituyen una unidad distinta de la suma de los individuos que lo componen, y adopta además, al desarrollar su noción de memoria colectiva, un similar esquema funcionalista, según el cual las sociedades reposan sobre sólidas creencias colectivas y tienden a apartar de su seno todo lo que puede alejar a los individuos, a los agrupamientos unos de otros. Por ello, la diversidad social corresponde, a su juicio, a un incremento de las necesidades como de las facultades intelectuales y organizadoras de la sociedad. Según Hallward, los recuerdos particulares se constituyen socialmente y la memoria individual no es más que una parte y un aspecto de la memoria del grupo. El pensamiento social es básicamente una memoria y todo su contenido está hecho de recuerdos colectivos. Hallward analizó diversos aspectos de la memoria colectiva, incluyendo sus manifestaciones de distintos sectores: familia, comunidad religiosa, clase, y en trabajos posteriores se adentró en problemas como el papel del lenguaje o los espacios físicos en los recuerdos, así como en las diferencias entre memoria e historia. Con ello se convirtió aún hoy lo es en gran medida, en el referente clásico fundamental del tema, aunque su influencia tardó mucho en producirse. No obstante, en parte por los condicionamientos de la herencia funcionalista durkheimiana, tendió a sobrevalorar los efectos cohesivos e integradores de la memoria, a ignorar o colocar en muy segundo plano sus mecanismos de transmisión o socialización y a obviar los aspectos relacionados con los conflictos. Para él, recordar es reforzar el vínculo social. Los usos de la memoria como instrumento de poder o mecanismo de control, su importancia ideológica
y su papel en las luchas y confrontaciones sociales. Tampoco encontramos en Halbwach un estudio de los actos conmemorativos, tal vez porque afectan a las conexiones entre memoria y propaganda política. Elizabeth Jellin, sensibilizada por lo que hoy representa esta dimensión en el campo de la memoria, echa de menos justamente en la obra de Halbwach las relaciones entre memoria y trauma o sufrimiento. Falta también, obviamente, en el sociólogo francés, una consideración más atenta de los lazos entre memoria y construcción de la subjetividad. Un fenómeno que la reciente historiografía ha puesto de especial relieve. La propuesta de Halbwach no caló de forma inmediata entre los historiadores, ni siquiera en los más próximos, como los fundadores de Annales, compañeros suyos, además en el claustro universitario de Estrasburgo. Solo Bloch dedicó una reseña con elogios y críticas dosificados a su libro sobre los marcos sociales de la memoria y utilizó ocasionalmente el término memoria colectiva, pero sin llegar a plantear una línea de investigación orientada en ese sentido. La explicación de la escasa respuesta que los historiadores franceses y por supuesto los de otros países dieron a la incitación de Halbwach habría que buscarla probablemente en dos factores: una cierta desconfianza hacia la vieja identificación historia-memoria, que podría evocar fórmulas propias de una historia tradicional que se pretendía superar, y la utilización de un concepto emparentado con el de memoria colectiva, el de mentalidad, cuyos ámbitos de intersección o solapamiento son evidentes. No parece casual que varias décadas más tarde, el primer historiador que propone impulsar la incorporación de la memoria como materia misma de la historia dentro del estudio de las psicologías colectivas sea un especialista en historia de las mentalidades, Alphonse Dupont. La posterior historia de la memoria, que se consagra en el mundo académico francés, ha sido vista de hecho como una derivación o diversificación de la historia de las mentalidades. Otra potencial vía de desarrollo de los estudios sobre la memoria colectiva que no ha llegado hasta ahora a plasmarse en un modelo alternativo era la representada por la tradición marxista, carente de una conexión específica de memoria, pero con conceptos englobantes como el de ideología, capaces de integrar, desbordando en ese sentido las limitaciones del funcionamiento halbwachiano, las cuestiones relacionadas con la memoria grupal en una visión totalizadora y conflictual de las sociedades. El concepto de ideología tiene en el marxismo desarrollos muy variados y multiformes. Y desde luego la posible integración de la memoria colectiva en el campo de las ideologías, desde esta perspectiva cuenta con algunos atisbos interesantes dentro de la trayectoria del materialismo histórico, empezando por una sugerencia del propio Marx, que reflexiona con frecuencia sobre la presencia de recuerdos y mitos colectivos en los sectores populares, entre paréntesis, en los campesinos franceses o los obreros, cierra, y propone una concepción de su superestructura ideológica que incluye sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de la vida, o siguiendo por propuestas como la de concepción del mundo, aplicada a las clases en Lukács, la ideología de masas de Gramsci, la estructura de sentir de Raymond Williams o las connotaciones de la ideología en Tembor y sobre todo en Althusser, el cual, además de remitir a las representaciones del mundo e incluir los mitos y elementos no conscientes, subraya la relación entre este complejo y la construcción de los sujetos. Junto a las perspectivas propias del objetivismo halbwachiano y la visión de la memoria como parte del complejo ideológico en un sentido amplio, las corrientes historiográficas actuales, en gran medida relacionadas con el clima intelectual de la posmodernidad, cuyo despliegue consiste además en la plena incorporación de la memoria colectiva al campo de los estudios históricos, aportan elementos y acepciones nuevas para la consideración de esta.
Las tendencias hermenéuticas y la aproximación a la vida cotidiana, las microhistorias, el giro lingüístico o lo que algunos denominan giro subjetivo, la revaloración del relato, el relativismo y otros rasgos típicos de la historia reciente colocan en primer plano la memoria, llegando a otorgarle en ocasiones un rango similar en cuanto a la capacidad de suministrar conocimiento al de la propia historia. La denominada historia oral, tanto en sus versiones etnosociológicas como sobre todo en las más hermenéuticas, o la llamada historia del tiempo presente, sitúan el testimonio y por lo tanto la memoria en el centro mismo de su atención, contribuyendo a la actual eclosión de interés académico por el tema. El desbordamiento del estricto campo halbuachiano ha complejizado sin duda las diversas connotaciones del concepto de memoria colectiva. La popularidad adquirida por el término memoria y sus derivados de aplicación al campo histórico-sociológico, memoria colectiva, memoria social, memoria histórica, y la profusión de su uso le ha ido haciendo perdiendo significado, en proporción directa al aumento creciente de su poder retórico. En opinión casi profética de Pierre Nora, que escribe esto en 1978, a semejanza de lo que ha sucedido con el de mentalidad, podría funcionar como una especie de concepto estratégico, orientador, más o menos fecundo, de nuevas investigaciones, pero ambiguo en su sentido. La noción de memoria colectiva, como nos recuerda Madrovic, es de fundamentos teóricos endebles y está llena de connotaciones ético-políticas. Constituye, añade, uno de esos fructíferos tópicos que ofrecen la oportunidad de ser tratados desde diferentes disciplinas. Muchas veces la noción de memoria aparece asociada o entremezclada con la especialmente resbaladiza de identidad. Muy a menudo se usa de manera indistinta con conceptos como de memoria social e incluso memoria histórica. Algunos optan por unas alternativas con argumentaciones más o menos elaboradas. Hay quienes prefieren el término memoria social para evitar lo que se considera absorción excesiva o eliminación de los componentes individuales de la memoria de la noción de Halbwach, mientras que otros utilizan el término memoria social para designar tanto la influencia social en los recuerdos individuales como en la colectiva, lo que los grupos recuerdan. Otros finalmente identifican memoria colectiva como memoria de grupo y memoria social como memoria en y de la sociedad en su conjunto sin soporte de ningún grupo. En cualquier caso, la opción terminológica más común, además de la que goza mayor tradición, es utilizar el concepto de memoria colectiva, pero su uso tampoco es unívoco, y la misma ambigüedad que la caracteriza provoca algunos problemas y confluencias, por ejemplo con la denominada memoria histórica. Madrovic distingue hasta 4 acepciones distintas del concepto de memoria colectiva: la que se refiere a la dimensión social de la memoria individual, la que afecta a la transmisión social de costumbres y códigos de comportamiento, la memoria hábito de la que habla Bergson, la memoria socialmente organizada a través de artefactos y repositorios de memoria colectiva, museos, monumentos, ceremonias, nombres de calles, plazas, etc., y la más discutible, aquella que apela a un grupo social como soporte de la memoria. Hace ya varias décadas, Nora definía la memoria colectiva como el recuerdo o conjunto de recuerdos, conscientes o no, de una experiencia vivida y o mitificada por una colectividad viva, de cuya identidad forma parte integrante el sentimiento del pasado. La memoria colectiva se refería por tanto a lo que queda del pasado en la experiencia vivida de los grupos o lo que estos hacen del pasado, y se distinguiría de una memoria histórica porque los rasgos de Nora le atribuyen por los rasgos que Nora le atribuye, equivaldría a la historia propiamente dicha. Unos años más tarde, en el volumen inaugural de Les Lieux de Memorie,
Nora retomaba más sistemáticamente la distinción de memoria, sacralizante, vulnerable a las manipulaciones, sustentada en grupos vivos, subjetiva, susceptible de latencias y revitalizaciones, e historia, crítica y laicizante. Esta visión puramente negativa, es memoria lo que no es historia, deja sin embargo fuera muchos elementos problemáticos. Forma parte de la memoria colectiva lo que no responde a evidencias personales de quienes la sustentan, como la denominada posmemoria, memoria de los herederos sobre la memoria de sus padres, o la que Husserl denomina memoria imaginada, comercializada masivamente a través de los medios, no basada en la experiencia propia. Parece más operativo asumir con Hernández Sandoika una noción de memoria colectiva que incluya tanto recuerdos de acontecimientos directamente vividos o transmitidos por la tradición escrita, práctica oral, como la memoria activa, alimentada a su vez por las intuiciones, los ritos y la historiografía. La memoria colectiva sería así una representación narrativa, es decir, un relato que un grupo posee de un pasado que, para algunos de los miembros que lo integran, se extiende más allá del horizonte de la memoria individual. Un discurso narrativo que tiene como sujeto a dicho grupo y que intenta dar sentido a eventos o experiencias relevantes de su pasado. 3. Memoria y poder. Lugares y políticas de memoria. Los desarrollos de la actual historia de la memoria han reflejado la doble preocupación presente en el origen y la progresiva definición de este campo de estudio. Por un lado, se ha tratado de analizar el papel de la memoria colectiva en la difusión por parte de los estados o las instituciones, con eventual intervención de grupos o sectores de la sociedad civil, de ideas, valores o relatos de contenido histórico que funcionen como mecanismo de legitimación y de cohesión social. Por otro lado, se ha destacado la importancia que acontecimientos traumáticos, catástrofes y conmociones colectivas han desempeñado y desempeñarán en la fijación de recuerdos colectivos. El primero de los ámbitos mencionados hace hincapié en la puesta en práctica de los sistemas de control y sometimiento ideológico al servicio del poder, mientras que el segundo subraya otro aspecto que también caracteriza a las ideologías, cuál es la configuración de identidades colectivas y el uso del pasado en las batallas políticas y sociales del presente. De todos modos, los dos campos se entremezclan y muchos trabajos contemplan facetas en ambos sentidos, eso entre paréntesis, pues los combates por la memoria son realmente transversales, tanto a las distintas manifestaciones de la política oficial como de las acciones desde abajo, amparadas estas en muchas ocasiones en el denominado deber de memoria, de claro trasfondo ético-político. Dentro de los estudios de lo que se ha denominado memoria institucionalizada, la publicación desde 1984 de la serie de trabajos agrupados en la voluminosa obra colectiva Les Lieux de Memoria, dirigida por Pierre Nora, marca un punto de inflexión insoslayable. Nora, a este respecto, rescataba el concepto clásico de locus memoriae, referido originariamente al conjunto de imágenes usadas en la retórica greco-latina como recurso mnemotécnico, readaptándolo y aplicándolo a una nueva cantera, en principio integrable dentro de una renovada historia política, atenta a lo simbólico y no del todo ajena al campo de las mentalidades sociales. El concepto de lugar de memoria no alude exclusivamente a lugares u objetos físicos. Hay también lieux inmateriales, tanto unos como otros, monumentos, ceremonias, emblemas, localizaciones históricas, banderas, instituciones, códigos, incluso nociones determinadas, se convierten en lugares cuando quedan investidos de una aura simbólica a partir de un juego de la memoria y de la historia. La razón de ser fundamental de un lugar de memoria es detener el tiempo, bloquear
el trabajo del olvido, fijar un estado de cosas, inmortalizar la muerte, materializar lo inmaterial para, puntos seguidos entre paréntesis, encerrar el máximo de sentido en el mínimo de signos. La noción utilizada por Nora tiene su misma amplitud, quizás una de las causas de su popularidad, pero también una de sus mayores debilidades, en lo que se refiere a los lugares físicos propiamente dichos. Su relación con la memoria ya había sido apuntada por Hallward cuando, estudiando la memoria de los cristianos en Tierra Santa, señaló que las verdades reveladas, en cursiva, para fijarse en los recuerdos del grupo, debían presentarse, entre comillas, bajo la forma concreta de un suceso, de una figura personal o de un lugar. Cierra comillas. Las localizaciones físicas establecidas convertían a estos espacios en emplazamientos consagrados, porque las verdades esenciales del cristianismo trasladaban allí el pensamiento de los fieles. De forma muy semejante, Elizabeth Jellin y Victoria Langland se han planteado tomar marcas territoriales, los espacios físicos y los lugares públicos como punto de entrada para analizar las luchas por las memorias y los sentidos sociales del pasado reciente de represión política y terrorismo de Estado en el cono sur de América Latina, como en el caso de Hallward. Los lugares físicos se transforman en lugares de enunciación mediante el proceso sacralizador que supone marcarlos. Por ejemplo, rindiendo un homenaje a las víctimas que se relacionan con esos espacios y convertirlos en vehículos de memoria. El estudio de los lugares se relaciona, aunque no exclusivamente, como el caso citado de América Latina nos sugiere, con las políticas de memoria puestas en marcha desde el poder. Estas prácticas, que pueden ser alternativa o simultáneamente políticas de olvido, incluyen tanto la ubicación en espacios públicos de objetos o elementos físicos destinados a la activación de una pedagogía de la memoria más o menos eficaz, estatuas, monumentos, museos, nombres de calles o plazas, etc., como la realización de ritos y ceremonias, fiestas y celebraciones, o la implantación de lo que ha denominado tradiciones inventadas. Algunos de los estudios más interesantes a propósito de la memoria colectiva se han dedicado precisamente a estas actividades ideológico-propagandísticas bastante complejas. Un amplio filón para los investigadores, sobre todo desde perspectivas sociológicas, es la aproximación a los recuerdos de sucesos políticos, sus ritmos y mecanismos, que ha dado especiales frutos en los Estados Unidos, con trabajos tan notables como el de Michael Schudson sobre la memoria del caso Watergate, o el de Schwartz sobre la estatuaria de los presidentes. Los lugares y políticas de memoria no son precisamente ámbitos sustraídos a la disputa, en especial cuando una sociedad contiene en su seno memorias de grupos o sectores fuertemente confrontadas. La lucha política, incluso la más enconada, es también casi siempre una pugna por los referentes simbólicos. Una misma fecha puede ser objeto de celebraciones posteriores alternativas, como lo era el 18 de julio de 1936 en España, fecha del alzamiento militar contra la República para unos y Día de la Resistencia Popular para otros, o como el 11 de septiembre en Chile, jalonado durante años de batallas campales entre los agentes de la dictadura militar y los opositores, o el 24 de marzo en Argentina. También los nombres de las calles, pueblos, bibliotecas, centro de enseñanza, etc. constituyen lugares de enfrentamiento y conflicto, al igual que los monumentos. Casos tan diversos como los de las estatuas de Lenin en la URSS, Salvador Allende en Chile o Franco en España muestran la trascendencia y al mismo tiempo las complejidades, incluso la polisemia, que las efigies de figuras carismáticas o representativas ofrecen, así como su repercusión en la construcción de las memorias colectivas. Más allá de estos conflictos en sociedades como memorias claramente escindidas,
las políticas de memoria desde arriba son también fuentes de conflicto en sociedades democrático-parlamentarias, como demuestran en Francia los casos de Vichy o la guerra de Argelia, con sus memorias silenciadas y sus resurgencias, o la misma disputa que Namer analiza entre comunistas y gaullistas por la política oficial de conmemoraciones desde 1945. Cuarto, memorias, guerras y traumas colectivos. En general, los núcleos cronológicos privilegiados para el estudio de la memoria son aquellos en que los acontecimientos tienden a desificarse o producen una ruptura relevante. Es más probable que las memorias colectivas se formen y se mantengan en relación con sucesos que cambian la vida de la gente, sobre todo si suponen un fuerte trauma colectivo, desastres sociales de grandes proporciones, situaciones de represión o aniquilamiento, etc. Según Reyes Mate, la estructura de la memoria se ha fraguado en torno a las grandes catástrofes y las víctimas son sus depositarios naturales. No es extraño que al decir de Traverso, las estructuras elementales de la memoria colectiva residen en la conmemoración de los muertos, o que, como apunta Husserl, el miedo al olvido y la idea del deber de memoria a la que luego nos referimos en relación tan directamente con fenómenos como el Holocausto o los desaparecidos en América Latina, que comparten la falta de sepulturas tan importantes como fuentes de memoria humana. Dentro de estos traumas colectivos, el provocado por las guerras es particularmente intenso y ha dado lugar a una literatura bastante profusa por lo que al tema de la memoria se refiere. Otros acontecimientos políticos significativos pautan también la vida colectiva e incentivan la memoria, como el asesinato de Kennedy, la muerte del rey Balduino, la dimisión de Margaret Thatcher o el terremoto de San Francisco en 1989, por citar unos cuantos casos que han sido estudiados, dando lugar en quienes los vivieron a lo que se ha llamado memoria de flash bulb memories. A veces se produce la representación o recuerdo de un acontecimiento en términos de otro. Se ha señalado el dominio, eso entre comillas, de la Segunda Guerra Mundial por la Primera, no solo en la percepción de los generales, sino en los soldados corrientes. También se ha apuntado, como hace Rousseau para Francia, que determinados episodios van alimentándose de forma encadenada de otros incidentes. El affaire Dreyfus de la Revolución Vichy, del caso Dreyfus, la guerra de Argelia de Vichy, etc. Pero sin duda, el acontecimiento que ha marcado por encima de todo la memoria del siglo XX ha sido la Shoah, el Holocausto. Por más que la difusión de su memoria haya sido relativamente tardía, sobre todo a partir de la década de 1980. Influyendo en todo caso en otros ejemplos de represión de los que en algún modo se ha convertido, pese a su singularidad, en modelo. Los traumas históricos pueden conducir a periodos de silencio u olvido, aceptado o impuesto. Así sucedió en la guerra de Argelia, según Stora, sometida a un tabú durante años en la metrópoli, y especialmente, aunque de manera diferente en ambos casos, con los franceses residentes en el país africano antes de la derrota, los Pieds Noirs, y los argelinos colaboradores del ejército colonial, los Jarquis. Pero los grandes traumas colectivos han conducido, sobre todo con el tiempo, a la revalorización del papel del testigo, a despecho de aquella observación de Primo Levi, relativizando la capacidad de los supervivientes para dar cuenta cabal de lo que eran realmente los campos de exterminio nazis. El testimonio del Holocausto se ha convertido en el modelo por antonomasia
El interés por las declaraciones de los protagonistas, ahora plenamente integradas en una práctica historiográfica que les otorga un elevado rango, ha revalorizado además por criterios extrahistoriográficos, éticos, morales, en las últimas décadas el estatuto privilegiado que en el terreno de la credibilidad y la dignidad se concede a la víctima. Ha convertido, a veces, señala la Capra, la condición de tal en sustento de una identidad específica. Deber de memoria y batallas de la memoria. Estas últimas observaciones nos sitúan en una de los aspectos más característicos del debate en cuestión. La palabra de Mudrovich, la indudable connotación ético-política que adquiere la noción de memoria cuando es trasvasada al ámbito de lo social. Teniendo en cuenta que la militancia por la memoria suele producirse contra los intereses del poder, esta connotación suele ejercer en el sentido que proclamaba Walter Benjamin, la solidaridad con los derrotados de la historia. La memoria se representa como arma de los oprimidos, de las víctimas. Al fin y al cabo, Auschwitz no solo fue gigantesca fábrica de muerte, sino también un proyecto de olvido, entre comillas. La idea de deber de memoria puede resultar chocante en la medida en que el recuerdo es siempre parcial y selectivo y por tanto conlleva una cierta dosis de olvido. Elizabeth Jellin lo plantea agudamente cuando afirma que la idea de la memoria contra el olvido esconde en realidad una oposición entre distintas memorias rivales, cada una de ellas con sus propios olvidos. Es en verdad memoria contra memoria. Henry Rousseau, por su parte, critica las mentiras proferidas en nombre del deber de memoria y los métodos más próximos a la propaganda que a la búsqueda de la verdad. Y es cierto que existe el riesgo de contraponer su nombre, la verdad del testigo o la víctima, frente a la del historiador, la empatía, solidaridad frente al rigor. En todo caso, el deber de memoria tiene sin duda otras connotaciones, por más que se sitúe, lo cual no le resta legitimidad al margen de la labor específica del historiador. La idea nace a propósito de los supervivientes de los campos nazis, ante los que se pretende insistir en la necesidad de aportar su testimonio. Alude por lo tanto a las víctimas, pero también a las clases subalternas ignoradas o en contradicción con la verdad oficial. Por ello, la religión cívica, nacida de la memoria del Holocausto, ha reivindicado para otros casos como el de América Latina, donde, como señala Beatriz Sarlo, los actos de memoria han sido una pieza esencial en las transiciones democráticas y ninguna condena por las gravísimas violaciones de los derechos humanos hubiera sido posible sin los relatos de testigos y víctimas. Regine Robin critica el pedagogismo basado en la noción de deber de memoria o deber de transmisión, pero cuando habla de las referencias a la historia de los zapatistas no deja de apuntar con simpatía que hay que salvar del olvido inducido por la globalización la memoria de las luchas del pasado, y al evocar a su viejo tío revolucionario y sus recuerdos no puede por menos que exclamar: esos militantes como mi tío no merecen desaparecer de nuestras memorias. De algún modo, la justa memoria y el justo olvido entran en el campo de lo político. La gestión de la memoria por el poder siempre ha sido, no hace falta leer a Orwell para saberlo, una forma privilegiada de control del presente. El pasado, como recordaba un viejo texto de Cheknaus, se ventila en las luchas políticas. El espacio de la memoria, añade Jellin, es un espacio de lucha política y no pocas veces contra el olvido. Las batallas por la memoria atraviesan hoy países y continentes y afectan a los grandes conflictos de nuestro tiempo. El mismo Occidente, que había aceptado que no era el único mundo, que no era
el único que tenía una historia, aparece desde la reacción conservadora de la década de 1980 dispuesto a exhibir de nuevo su papel civilizador, reivindicando incluso en ocasiones un viejo colonialismo edulcorado para la ocasión. A su visión del pasado se contrapone la de quienes desde el otro lado exigen la condena de la esclavitud y llegan a hablar de reparaciones de Occidente por el expolio cometido. El revisionismo historiográfico, ideología de la nueva derecha, plantea en todas partes una reinterpretación de la historia europea y mundial, de la que el comunismo y el antifascismo son los máximos objetivos a abatir. En el este de Europa, tras la caída del muro, las batallas por la memoria alientan a la vuelta de los derrotados en 1944-48, que imponen su visión del pasado contra la que durante décadas fue declarada oficial. Pero el contexto general es el de la estigmatización y criminalización de la memoria comunista en su totalidad, abierta ya con la tesis de Furet y con el libro negro que se publicaba en 1997, amparándose en un deber relacionado con la memoria. La recientemente aprobada con los votos conservadores resolución del Parlamento Europeo de condena de la ideología comunista como terrorismo masivo también se presenta en nombre de algo parecido a la memoria, ya que afirma pretender evitar que crímenes similares se produzcan, entre comillas, revisando manuales escolares, introduciendo ceremoniales conmemorativas, abriendo museos y erigiendo monumentos para educar a las nuevas generaciones. En Francia, los grandes debates de la memoria han girado en torno a Vichy, al bicentenario de la Revolución o asuntos menores como el papel de comunistas o gaullistas en la resistencia. Precisamente es la memoria de la resistencia la que se revisa en Italia, deslegitimándola y presentando el conflicto con los ocupantes como una guerra civil entre italianos. En Alemania, la revisión del pasado nazi y el Holocausto darían lugar hace unos años a la famosa polémica de los historiadores con temas que atañían no solo a identidad nacional, sino también a la política del presente. En América Latina es bien sabido la obsesión por la memoria se remonta al menos a la oleada reivindicativa que ha recorrido diversos países desde la década de 1980 en relación con el tratamiento del pasado represivo y de la actitud a menudo dubitativa de los regímenes postdictatoriales enfrentados con frecuencia a sectores de las sociedades civiles afectadas. Desde luego, pensar que las batallas por la memoria van a concluir sería olvidar que el control del pasado tiene que ver mucho con los conflictos del presente, y así previsiblemente va a seguir sucediendo. Y es que, por volver a citar conocidas frases de Faulkner, el pasado nunca muere, ni siquiera es pasado.